Dice así la palabra de Dios. Yo leo el primer verso, ustedes leen el segundo verso y en el verso 7 nos juntamos. Amén, para leer. Dice así la palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherif, que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a cuervos a que te den a ti de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherif, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre, ponemos en tus manos estos versículos de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Este es el mensaje, Señor, del alimento para nosotros. Padre, alimenta a tu pueblo. Ayúdanos a considerar tu palabra. Señor, estamos en tus manos. Que sea provechoso estar aquí, Señor, estos minutos para recibir de tu palabra. No solo ayúdanos a nosotros que estamos aquí presentes, el hermano Emanuel que está a través de la vía telefónica. Si hubiere alguien más con él, Señor, también ayúdalo, Padre, ayúdales, Señor, y háblales de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, enmudecemos toda influencia, todo espíritu contrario, de mentira o que no se debe hablar o decir. Señor, y abre mis labios a tu palabra, para que tu pueblo sea alimentado. Lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así sea, Padre nuestro, Señor y Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Gloria al Señor. Amén. El tema es alimento espiritual en su debido tiempo. Vamos a estudiar un poquito este mensaje. No sé si ustedes lo tengan. Si no lo tienen en forma de folleto, hermano, bueno, allí en la tableta que entregaron los hermanos del mensaje, allí viene, ahí lo puede buscar, ahí lo puede leer. O bien en internet. Lo busca en internet, en su celular, lo puede descargar. Y ahí en su teléfono pues puede leer este mensaje. Amén. Si alguien lo quisiera en libro, bueno, pues acérquese conmigo para sacarle copias a este libro y ya yo se lo entrego a usted para si le es más cómodo leerlo así en folleto. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, para poder estudiar un mensaje, un folleto de la palabra, bueno, pues tenemos que hacerlo de una manera que nos sea provechoso para nosotros. Amén. Por ejemplo, este mensaje, alimento espiritual en su debido tiempo. Una de las cosas que nosotros tenemos que, hermano, entender, que tenemos que comenzar a mirar de esto primero es, hermano, que veamos la fecha en que fue predicado. Ese es un dato importante. El lugar y la fecha donde fue predicado. Este mensaje en la parte de abajo dice 18 de julio de 1965. Cuando fue predicado este mensaje en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, los Estados Unidos de América. Amén. Es importante saber la fecha, porque, hermanos, en el año 65 fue de los años, el último año que estuvo vivo el siervo de Dios, el profeta de Dios, hermano, y donde él predicó ciertos mensajes, hermano, donde él pues vació el alimento, ahora sí, espiritual para la novia de Cristo.
para la iglesia de Dios. Amén. Sus predicaciones pues ya no eran tanto evangelísticas, aunque sí metían mucho evangelismo, pero sus predicaciones ya llevaban más conocimiento de la verdad, ya llevaba más revelación, llevaba más lo que es el mensaje de la hora. Amén. Este mensaje fue predicado en julio, 18 de julio. Amén. Luego vino agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, y el profeta partió al hogar. Dios se lo llevó de la tierra. Entonces este mensaje lo predicó 5 meses antes de que el profeta de Dios partiera al hogar. Amén. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que mirar cuando leemos un mensaje. Primero, hermano, ver el título del mensaje. ¿Cómo se titula el mensaje? Amén. Bendito sea el Señor. Ver el tema o título del mensaje. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver para poder estudiar un mensaje y tenerlo siempre presente al estarlo leyendo. Amén. Por ejemplo, este es alimento espiritual en su debido tiempo. Amén. Tenemos que también saber, después del tema, cuál fue la escritura base donde el profeta de Dios basó su mensaje. Amén. La escritura base de ese mensaje, que en este caso es la que acabamos de leer, Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Amén. Tenemos que entender quién es el personaje o personajes bíblicos de este tema, alimento espiritual en su debido tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Con estas cosas vamos a poder nosotros aprender para estudiar el mensaje. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Personaje. Gracias, hermana. Bendito sea el Señor. Personaje. Amén. Amén. Esto es importante de saberlo, hermano. Si usted va a estudiar un mensaje, cualquiera que sea, hermano, usted debe de considerar estas cosas. Primero, el tema o el título del mensaje. Segundo, la escritura base donde se está basando ese mensaje. Y tercero, ¿quién es el personaje o personajes o la historia bíblica de donde se está fundamentando todo el desarrollo del mensaje que estamos estudiando? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tengo otro mensaje. Mire, aquí tengo más mensajes. Por ejemplo, aquí. Y cuando sus ojos fueron abiertos, ellos le conocieron. Si yo voy a estudiar este mensaje, yo tengo que primero, antes de empezarlo a leer, ver el título. Amén. Considerar el título. Considerar la fecha cuando se predicó, 16 de abril de 1964. Este no se predicó en el Tabernáculo Branham, este se predicó en Tampa, Florida, los Estados Unidos de América. Amén. Ahí tengo que hacer yo una diferencia. No es lo mismo cuando el hermano Branham predicaba en el Tabernáculo Branham, su casa. Así es. Amén. A cuando predicaba en una iglesia que no era el Tabernáculo Branham. En el Tabernáculo Branham, él mismo lo dijo: yo puedo hablar libremente al pueblo, porque esta es mi casa, es mi gente, es la gente que Dios me dio, que me conocen desde los inicios de mi ministerio y que saben todo de mi ministerio, y yo les puedo hablar libremente. Sí, amén. Pero cuando yo voy a otro lugar, a otra iglesia o a una campaña, yo me reservo mucho, dijo él, de hablar con libertad. Entonces, eso lo tenemos que considerar.
Amén. Y vemos el título, cuándo fue predicado, y entonces abrimos el mensaje, y entonces viene la escritura con la que él está basando ese mensaje. De esta escritura tenemos que identificar el personaje de quién está hablando el profeta para basar su tema. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y de esa manera leer y escudriñar el mensaje. Si nosotros hacemos eso, amado hermano, cada que leamos un mensaje, nosotros vamos a tener provecho de ese mensaje. Vamos a entender ese mensaje. Porque a mí me pasó en los primeros años de mi cristiandad, no sé si a usted le ha pasado o a lo mejor le sigue pasando, que voy a leer un mensaje, va a leer un mensaje, termina de leer el mensaje, ¿qué entendiste? Pues no entendí nada. ¿Cuál fue el tema de ese mensaje que leíste? Pues ya no me acuerdo cuál fue el tema. ¿Cuál fue la escritura del mensaje que leíste? Híjole, es que no me acuerdo ni cuál escritura tomó. No, hermano, así estamos perdiendo el tiempo. Amén. Los años pasan y no tenemos provecho de nuestros estudios, de nuestra lectura. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el pueblo de Dios se agobia, la naturaleza del individuo, hermano, entra en un fastidio, entra en una pereza y deja de leer la palabra. Deja de leer el mensaje porque dice, pues es que ¿para qué lo leo si nunca entiendo? ¿Alaban al Señor? Y así es como ha ido la gente hasta el día de hoy. Hoy la mayoría de cristianos ya no leen los mensajes. Ya no leen la palabra de Dios. Porque dice, ¿para qué la leo? Pues no la entiendo. ¿Por qué? Porque para empezar, no saben leerla. No saben escudriñar. No saben estudiar la palabra. Amén. Esto es importantísimo para leer un mensaje, para estudiar un mensaje. Vuelvo a repetir. Tenemos que identificar el tema y tenerlo presente durante toda nuestra lectura. Tenemos que identificar la escritura y el personaje que se está refiriendo para poder, mientras estamos leyendo todo nuestro mensaje. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Ahora, el profeta de Dios tenía una forma muy peculiar de predicar. Él metía muchas cosas. Amén. No se centraba solamente a su tema y a su personaje y a su escritura. No, sino que él hablaba de muchas cosas. Primero, él se paraba y saludaba a la iglesia. Saludaba a los ministros, las visitas. Y decía, hermanos, el día de ayer estaba yo orando y vino Dios y me dio esto, me dio acá. Se presentó Dios y ya hablaba de muchas cosas el hermano Branham. Ya luego leía la escritura, vamos a leer la cita. Leía la cita, ponía su tema o el título de su predicación y comenzaba a predicar. Amén. Decía, en esta escritura vemos esto, vemos aquello, vemos a Elías y de repente metía más cosas, decía de otras cosas. Como el otro día, cuando fui a visitar a un hermano allá, el hermano fulano de tal, él me encontró allá y empieza a hablar de muchas cosas. Y luego vuelve a regresar a su tema. Entonces Elías esto y acá y allá y para allá. Eso nosotros tenemos que aprenderlo. Amén. Para no desviarnos. Bendito sea el Señor. Esa era la forma peculiar de predicar del profeta de Dios, William Branham. Por eso es, amados hermanos, que el mensaje de la hora fue dado como un rompecabezas. Amén. No es como nosotros predicamos hoy. Amén. Hoy, para que la gente de Dios, en la iglesia de Dios, tenga provecho, necesitamos centrarnos en esto.
Amén. Y no meternos en muchas cosas. Porque si nosotros le hacemos como le hacía el profeta, hermano, la iglesia no va a aprender. Amén. Espero que usted lo entienda. Y esto es para los predicadores. Amén. Hablo de una escritura aquí, no termino de hablar de esta escritura cuando ya estoy hablando de otra, no termino de hablar de las 3 etapas de la gracia cuando ya estoy hablando del bautismo bíblico, voy a la mitad del bautismo bíblico cuando de repente me paso para acá para los 9 dones, no termino de hablar de los 9 dones y ya estoy hablando acá de la sangre del Señor y es una revoltura. Amén. Eso hacía el hermano Branham en sus mensajes, en este mensaje y todos los mensajes. Tenía un propósito Dios con eso. Sí, ¿cuál era? Esconder de los sabios y de los entendidos la revelación de la palabra y dársela a los elegidos solamente. Con él Dios tenía ese propósito, pero hoy con nosotros no tenemos el tiempo que tenía el profeta. Hoy estamos a la víspera de la segunda venida del Señor y hoy tenemos que ser claros, precisos, al punto, para enseñar a la iglesia y que la iglesia de Dios aprenda. Yo he notado ese error de ustedes, amados hermanos. Se los digo en el amor del Señor como un consejo, se los anoto, se los hago ver a ustedes. Cuando yo me he sentado con ustedes a platicar, hermanos, me hacen una pregunta. Hermano, ¿qué hay cualquier pregunta? Hermano, ¿a poco el bautismo es por inmersión? ¿Cómo está eso, hermano? Amén. Y me siento y empiezo a hablar. Sí, hermano o hermana, aquí la Biblia dice que es un tipo de muerte, sepultura y resurrección. Y entonces me interrumpen y me dicen, ya entendí, por eso allá los apostólicos, ellos no bautizan así. Y es que tenía un amigo, hermano, que se bautizaba así, pero ellos no creen en el nombre del Señor, ellos creen en otras cosas. Hermano, ¿y a poco es correcto que creamos, que digamos en el nombre del Señor Jesús nada más? ¿Qué hizo el hermano o la hermana con eso? Sacó del tema el asunto y ya se fue a otro tema cuando ni siquiera hemos terminado el primero. ¿Sí me entienden? Esas son sus pláticas de ustedes, hermanos. Yo me he dado cuenta. Yo he estado entre ellas. Hermano, y a mí me obligan a soltar aquel tema. Sí, hermana, mire, no es correcto. No es en el nombre del Señor Jesús. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, aquí dice la Biblia. Le voy a dar la cita. Ya, voy a la Biblia. Y dice, sí, no, es que mire. Fíjese, le voy a platicar. Y me vuelven a sacar de otro tema. Sí, hermano, mire, fíjese que el otro día fui a una iglesia así. Hermano, ¿y qué cree? En esa iglesia vi que las hermanas pasaban aquí a dar testimonio. ¿A poco es correcto eso, hermano, dar testimonios? Y ya me sacaron del segundo tema y ya me metieron a un tercer tema, sin haber terminado los dos primeros. Eso hacen ustedes, amados hermanos. Así nunca van a aprender. Esa es la razón por la cual no aprende la gente. Porque la gente es desesperada, la gente es inquieta, la gente está así, está inquieta. No seamos así, tengamos paz de Cristo, seamos serenos y no sueltes un tema hasta que te es claro, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Yo espero que sus pláticas de ustedes, esto lo aprendan, este comentario que estoy hablando, lo aprendan. Y sus pláticas de entre nosotros, todos nosotros, empiecen a mejorar. Amén. Luego así se dice, no hombre, empezamos a hablar del pozole y terminamos hablando de la construcción del terreno y de los hermanos del Tomatico. Sí, está bien. No está bien. Porque así la gente se acostumbra, hermano, y no aprende nada. Al siguiente día, y se los aseguro,
al siguiente le digo, le pregunto a ese hermano o a esa hermana, hermana, ayer te expliqué, hermano, ayer te expliqué por qué es el bautismo en inmersión. A ver, hoy dímelo. Ay, hermano, ya no me acuerdo. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Me dio una cita. ¿Cuál fue? Pues no aprendes nada, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Eso hacía el hermano Branham. Por eso el mensaje, vuelvo a repetirlo, fue dado como un rompecabezas. Pepitas de oro aquí, allá y más allá. Y así se vació el mensaje. Amén. No todo, letra por letra, no todo es exactamente a lo que se quiere referir como alimento espiritual en su debido tiempo. No todo. Solo son pepitas que el mensajero compartió. ¿Qué tiene que hacer hoy el ministerio quíntuple? Hermano, por eso tiene que dedicarse a la oración, a la palabra, a escudriñar, porque es responsabilidad y deber del ministerio quíntuple meterse ahora a todos estos mensajes, hermano. Todos estos mensajes, aquí tengo muchos, mire. Meterse a todos estos mensajes, todos estos libros y sacar las piezas del rompecabezas para enseñarlo a la gente, ya no como un rompecabezas, no. Ahora hay que enseñarlo bien armadito para que el creyente lo aprenda y crezca la fe, crezca la espiritualidad y la cristiandad del Hijo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces aprendamos eso, hermano. No cortes la plática hasta que se acabe el punto y te quede claro. No brinques de lugar a lugar y más a lugar. Otra cosa que ustedes hacen también, hermano, precisamente es cortar, interrumpir, meter cosas que no van con lo que se está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Eso lo enseñan, no nada más lo enseña la palabra, eso lo enseña allá, hermano, la teología. Bendito sea el Señor. Lo enseña el mundo secular. Cuando hay una pregunta, a ver, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, hermano, tenemos una pregunta. ¿Cómo está esto de las 5 venidas de Elías? ¿Cómo es eso, hermano? Que Dios iba a ocupar el espíritu de Elías 5 veces durante tiempos diferentes. ¿Cómo está eso? Bueno, ya hice la pregunta, yo cristiano, al siervo de Dios o a alguien. Ahora, el siervo de Dios toma la palabra y empieza a hablar. Y apenas va hablando, sí, mire, Elías no murió. Elías se lo llevó un carro de fuego. Y ahí lo interrumpes al que te está explicando. Él está explicando lo que tú preguntas. Ahí lo interrumpes. Sí, hermano, con razón. Es que el otro día esto, el otro día acá, el otro día ya se echó a perder. Por eso no aprendes, hermano, hermana. Quédate quieto, sereno, siéntate tranquilo, respira hondo y pon toda tu atención. Haz anotaciones si puedes. Desde que empiezan a explicarte hasta que terminan. Sí, amén. Ya que terminó, entonces sí tienes oportunidad de hablar, de preguntar. Porque siempre que se da respuesta a una pregunta, otra aparece. Sí, amén. Esa es una regla. Sí, amén. ¿No han visto ustedes los debates políticos? Sí, ¿cómo son? Hay reglas. Porque si no hubiera reglas, hermano, es un gritadero de uno al otro y el otro al otro y el otro al otro, de todo no se hace nada. No, hay reglas. Tienen 5 minutos para hablar y tú tienes, después de que acaben sus 5 minutos, tú tienes 3 minutos para tu réplica. Eso es. Y así se entiende. Así aprendemos lo que él quiere, lo que él trae, lo que este político quiere instituir en el país y lo que este no está de acuerdo con él. Y así el pueblo aprende. Pero si a media explicación ya lo interrumpe y que eso no te va a funcionar,
Y luego no, sí me funciona, y luego este otro, y luego este otro. No, eso es una confusión. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Bendito sea el Señor. Corrijamos eso, hermanos. Corrijan eso. Y Dios les va a ayudar grandemente. Amén. Bien, ahora sí vamos. Ya se fue casi el culto. Y no hemos visto nada acerca del culto. Vamos a leer otra vez. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Esta es la escritura principal. Amén. El tema, alimento espiritual en su debido tiempo. El personaje principal es Elías, el profeta. El profeta Elías. Voy a leer, para darle un repaso a la escritura, para que empecemos viendo qué es a lo que se refiere este mensaje. Verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, es la primera vez en la Biblia que se menciona al profeta Elías. No se dice no se habla de su crianza, de dónde vivía, no se habla de nada. Simplemente desde ese primer verso. Elías Tisbita, que era morador, hermano, de ahí de Galaad, fue delante del rey Acab, porque traía, así dice el Señor. ¿Qué traía de así dice el Señor? Juicio a Israel. No va a llover, va a haber sequía durante 3 años, hasta que yo lo diga, dijo él. Así dice el Señor. Era un profeta rudo, un hombre áspero. Eso era Elías, este profeta. Amén. Verso 2. Y fue a él palabra de Jehová diciéndote: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherib, que está delante del Jordán. Amén. Antes de continuar, ¿quién era Acab? Acab era el rey que estaba en turno de Israel allí en los días de esta profecía de Elías, y era un rey malvado. Era un israelita que se había casado con una que no era israelita. ¿Quién? Jezabel. Jezabel era una princesa de otro reino, hija de otro rey, de otra nación, fuera de Israel, que estaba fuera de la economía de Dios. Es como si hoy dijéramos que Acab era un cristiano y Jezabel era una mundana, que no creía en Cristo, era mundana. Mas sin embargo, Acab, hermano, aparte que los 613 mitzvot o mandamientos de Dios en la ley del Pentateuco, allí viene que no debían los israelitas casarse con un moabita o una moabita y mezclar la simiente. Está prohibido. Así dice Dios, no debe de ser hecho. El que lo haga queda fuera de conmigo. Sí, eso está en los 613 mandamientos del Pentateuco. Acab sabía eso, porque ellos tenían la ley. Le importó poco, fue y se casó con Jezabel. Oh Señor, dijo el Espíritu Santo a través del séptimo ángel: bajo ninguna circunstancia un cristiano debe casarse con alguien que no es cristiano. Bajo ninguna circunstancia. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos. Acab terminó siendo un rey malvado. Quien lo mandaba, quien lo mangoneaba, era su mujer Jezabel. Jezabel era una mandona, hermano, que
Acab tenía que hacer lo que ella decía, lo que ella quería, lo que a ella se le antojaba. Y Jezabel, por cuanto no era israelita, ella metió a sus dioses paganos al reino de Israel. Y todo el pueblo de Israel fue corrompido. ¿A causa de qué? De que Acab, un israelita, se casó con alguien que no era de la simiente de Dios. Jezabel. ¿Dicen amén? Toda la nación se fue de pique al precipicio, alejados de Dios. Así como el día de hoy, quien haga eso, hermano, generará una culpa en su vida, hermano, y todo lo que venga después traerá consecuencias en su vida. Será una piedra en el zapato de ese cristiano o de esa cristiana. Aquí el problema es que el voto es hasta que la muerte los separe. Toda su vida traerá esa piedra en el zapato. Hijo de Dios mío, ya no quiero avanzar más en esto, porque hay mucho que comentar de esto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, alaban al Señor. Amén. Claro. Alguien dice, no, hermano, pues es que yo voy a convertirla. Voy a convertir a esa hermanita, la de mi trabajo, la voy a convertir. Pues es que me gusta, está bien bonita, y bien esto, y bien lo otro, y yo la voy a convertir a Cristo. No hagas eso. Mejor arrodíllate y que la convierta a Cristo, porque tú no te puedes convertir ni a ti mismo, hermano. ¿Cómo vas a convertirla a ella? Primero que Cristo te convierta a ti, hermano, ya después órale a Dios y Dios puede convertirla a ella. Sí puede, pero no lo vas a hacer tú. Déjaselo en sus manos a Dios y Dios va a hacer la obra. Ahora, ¿qué clase de testimonio das delante, no nomás de ella, de todos? Das un testimonio de cristiano, de hijo de Dios, de provoca sed de la palabra de Dios. Si tiene simiente, entonces se va a interesar la muchachita. Si no tiene simiente, te va a aborrecer cuando le digas que eres creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor, hermanos. Ahí están los problemas. Al rato ya está casado ese varón con esa mujercita que pues para empezar, hermano, bendito sea el Señor, pues ya está casado, ya manifiestan hijos. Se casan por amor, por eso se casó con ella, porque la amaba. Amén, eso es correcto. Pero al rato ya no quiere caminar con Cristo, pero él sí quiere. Amén, y ahí están los problemas. Él se va a hallar en la encrucijada. El domingo es el único día que tengo para mi familia, hermano. Pues sí, pero más vale Cristo, ¿no? ¿Y entonces qué vas a decidir? ¿Tu familia o Cristo? Y ahí están los problemas. Ahí están las situaciones. Ahora, nace el niño. Ella se lo llevo al cura para que me lo bautice. Y él, no, aquí llévalo al pastor para que lo presente como dice la Biblia. Y ahí está el lío. ¿Quién se ganó ese lío? Pues se lo tiene bien merecido, ni para decirle, ay hermano, vamos a estar hablando por ti para que Dios te ayude, pobrecito, cuánta lucha y prueba tienes. No, porque eso él se lo metió, él se lo ganó. Cuando él dijo, yo elijo por ella, aunque no sea cristiana, aquí él firmó, ¿aceptas tener todos estos problemas en tu vida? Los acepto. ¡Pum! Es que yo la quiero. Ya está. La culpa no la tiene Dios. La culpa no la tiene nadie. La culpa la tiene el individuo que decidió hacerlo así. Como decía el hermano Gerardo, decía, el que se come un hueso satisface su pescuezo. ¿Sí saben ese dicho? ¿No lo sabían? Apréndanselo.
El que se come un hueso satisface su pescuezo. Pues sí, así lo hiciste, pues ahora gózate con todos tus problemas que traes. Tú los llevaste encima de ti. Amén. Ahora hay una fórmula de Dios. Que Dios aparezca en tu vida si te arrepientes. Claro que sí. Acab tenía una fórmula de Dios. Si Acab quisiera arreglar, me arrepiento, Señor, perdóname, hice una mala decisión, pero ahora ya estoy aquí en el asunto, Señor. Claro que sí. Dice Dios en su palabra: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo iré desde los cielos. ¿Usted cree que Dios no va a oír el clamor de alguien? Dios no va a oír el clamor de alguien cuando se arrepiente y clama: Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Dios oirá desde los cielos y entonces Dios bajará y entrará en su vida para alinear las cosas. Y ahí es donde se pone duro, ahí es donde se pone sólido el bistec. Ya no es un bistec delgadito, ahí ya es un bistec grueso, así grueso. Amén. Porque el séptimo ángel dijo en el mensaje, bendito sea el Señor, el poder de Dios para transformar. Él dijo: hermano, tu alma romperá tu hogar. Así es, amén. Así es. Bendito sea el Señor. Puede ser que otro venga a criar a tus hijos. Puede ser que otra críe a tus hijos. Así es, así es. Pero tu alma romperá tu hogar. Sí, amén, amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué tiene que hacer el varón o la mujer, según sea el caso? Hermano, pararse por Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tiene que hacer. Tiene que caminar, tiene que perseverar, darle lugar a Dios. Y cuando eso haga el individuo, Dios va a aparecer en la escena. Y Dios va a hacer algo. Le convierte la esposa o el esposo, según sea el caso, hermano, o lo libera de tal cosa. Según sea el caso y haya simiente en ellos o no la haya. Pero esto es sólido de tratar y de hablar y de lidiar. Lleva un lidio, esto no es de la noche a la mañana. Amén. Pero sí es de pararse por Dios. Acab, ¿qué dijo? No, yo no le entro. Yo mejor así me quedo. Así se quedó y terminó siendo el rey más malvado que tuvo Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Eso era Acab, un rey malvado. Bendito sea el Señor. Jezabel, esta mujer, hermano, que iba contra todo lo que era Dios, el Dios de Israel. Metió sus ideas al pueblo, metió sus ideas al reino, metió sus dioses al reino, y Acab consintió. Sí. Todo el pueblo fue corrompido, todo Israel estaba, hermano, en una desolación espiritual tremenda, en pecado, en idolatría, a tal grado que entonces Dios levantó un profeta, Elías, con el así dice el Señor, para que fuera Israel y condenara el pecado de Acab. Condenara el pecado de Acab y también condenara toda esa idolatría y desolación del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Entonces, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Verso 2: y fue a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? A Elías:
apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherib que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. A Elías Dios lo mandó después de que dio la profecía a Acab. Hermano, lo mandó al arroyo de Cherib. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Acá, bueno, pues él no tenía palabras como para tratar de lidiar a su esposa, Jezabel, no, porque daba mal testimonio. Amén. ¿Cómo quieres convertir a tu esposa o a tu esposo, hermano o hermana, si andas dando mal testimonio tú mismo ante él o ante ella? Amén. Está mal. No, está mal. Debe de haber un testimonio de Cristo, correcto de Dios. Bendito sea el Señor. Si un cristiano que tiene a su esposa en Cristo, sus hijos en Cristo, le batalla. Ahora el que no, le va a batallar doble, hermano. Pero les quiero decir una cosa, no es imposible. Dios puede hacer algo. Yo conocí un hombre, un siervo de Dios, calidad de Dios. Como decimos, canela, hermano. O sea, pura canela de Dios, ese hombre, hermano. Pero su esposa, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mas sin embargo, él se metió con Dios a esto que estoy comentando, hermano, y Dios vino a su hogar, hermano, y este hombre fue un hombre verdaderamente de Dios. Amén. Amén. Tenía ministerio, predicó y Dios lo usó tremendamente. Aleluya. Pero le dio lugar al Señor. Amén. No le dio lugar a su esposa, no le dio lugar a sus hijos, a su casa, a sus asuntos. No, le dio lugar a Dios. Amén. Pregunta, hermano, ¿sufrió? Muchísimo, muchísimo. Pero le dio lugar a Dios y al final, hermano, Dios le dio la victoria. Amén. A este hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces sí se puede, hermano. Pero démosle lugar al Señor. Amén. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherib que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, Elías, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherib que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Sí. Amén. Hermano, Elías fue un profeta obediente. Sí, amén. Esa es una de sus grandes cualidades de este profeta. Amén. Dios le dijo: ve y dile acá que no va a llover, que va a haber una sequía, juicio a Israel, a la tierra. Amén. Fue y lo hizo. Ahora ve y vete al arroyo, y ahí quédate a la orilla del arroyo. Amén. Y no te muevas, allí quédate hasta que yo te diga. Amén. Y él no preguntó: ¿y qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? No, él dijo: yo he mandado que te alimenten los cuervos. Aleluya. Y vas a beber del arroyo. Y hermano, se fue obediente, no dudó, no repeló, no dijo, pero es que Señor, no, pero nada, él dijo amén. Y allá va, hermano, este tremendo hombre. Amén. Y se pone a la orilla del arroyo. Y él no se preocupó, él obedeció lo que Dios dijo. Sí, amén. Llegó la mañana y allá vienen los cuervos, le traían carne. ¿Carne y qué? Y pan, ¿no? Carne y pan en la mañana. Y bebía del arroyo. Y luego venía la tarde y allá vienen otra vez los cuervos a traerle pan y carne para alimentar al siervo de Dios, el llamado de Dios obediente, Elías.
cuando Dios te llame a ti, si Dios te llama a ti y tú eres obediente a ese llamado, Dios se encargará de ti. Él hará que cuervos vengan en la mañana y te alimenten. Él hará que cuervos vengan en la tarde y te alimenten. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora vamos a verlo reveladamente, en forma revelada, a conforme el orden de Dios. Yo, por ejemplo, soy un siervo de Dios y predico y me paro por la palabra y aquí estoy en su obra. Amén. Y así cualquier hermano o hermana que es llamado a pararse en lo que Dios le llama. Eso es correcto. Pero ahora no van a venir cuervos, ni palomas, ni pajaritos, ni cotorritos, ni los que decíamos ayer, los adelantacaminos y todos esos. Los pepes y todos esos. Hoy no van a venir esos a traerte carne. Los cuervos que Dios va a enviar para que te alimenten, hermano, son ordenados de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y son los mismos, las mismas personas a las que Dios pone en su corazón. Oye, ve, regálale 10 pesos a mi hermano. Amén. Aquí. Me levanté con algo esta mañana, amor. Hoy me levanté con algo esta mañana aquí. No sé, pero algo me está haciendo sentir que vaya y le dé 10 pesos a mi hermano. Pues ve y hazlo. Sí, lo voy a hacer. Y órale, ahí están los cuervos. Dios tendría el cuidado. Amén. Por eso cuando usted oiga a un siervo de Dios o a alguien decir, híjole, pues hoy los cuervos se durmieron, no sé qué le pasaron. Ya no creyeron, no han llegado los cuervos como tenían que llegar. Amén. Pero esa es una promesa de Dios. Dios se encargará de ti, hermano. Hermana. Si te paras, esta fue una cualidad de este profeta Elías. Verso 7. Y pasados algunos días, secóse el arroyo, se secó, ya no había agua para que Elías tomara, porque no había llovido sobre la tierra. Sigamos leyendo verso 9 y verso 8. Y fue el palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás, y he aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Hermano, ¿Dios cuidará de su profeta? Sí. ¿Dios cuidará de ti? Sí. Si somos obedientes. Sí. Si ponemos a Dios en primer lugar. Si no, no, Si no, no. Si no, estamos solos. Pero si le damos a Dios nuestro primer lugar en todas las cosas en su palabra, Dios cuidará de ti. Amén. Bendito sea el Señor. Para terminar el culto, porque como hubo escuela bíblica ya se alargó un poquito el tiempo. No quiero cansarlos. Ayer trabajamos, estamos algo cansaditos hoy. Hermano, primero, hay 3 etapas en la vida de Elías de esto que estamos comentando. 3 etapas. 1, 2 y 3. La primera de ellas, Dios mandó a Elías al arroyo. Amén. De Cherith, donde Dios lo iba a alimentar con un alimento secreto de Dios a su profeta Elías para sustentarlo mientras el juicio de Dios caía sobre la tierra de Israel. Amén. ¿Cuál era el juicio de Dios? La sequía. No iba a haber agua, por lo tanto no iba a haber cosechas, no iba a haber pan, no iba a haber nada de eso. Los animales iban a morir, no iba a haber carne, no iba a haber nada. Iba a haber hambre en toda la tierra de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de Acab, de Jezabel y de todo el pueblo de Israel. Es un tipo del día de hoy. El tiempo del día de hoy. Hoy es la edad de la abundancia.
hablando de lo material. Amén. Pero esto es espiritual. En lo espiritual hay escasez de alimento espiritual, alimento de la palabra de Dios. Irónicamente, amados hermanos, hay más de 2000, hay miles de religiones. Hay más de 2000 religiones. Irónicamente hay muchísimas iglesias, pero irónicamente de todas no se hace ni una. Porque el alimento está escaso. Me refiero a la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Para alimentar a la iglesia, al pueblo de Dios. Hay escasez de Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso es un juicio de Dios que Dios envía a la tierra. Por ejemplo, vamos a ver lo natural tantito. Este año se registraron hace unas semanas las temperaturas más altas que han habido en décadas atrás. Hay estados como Monterrey, hermano, donde llegaron a temperaturas extremas. Lugares, hermano, allá en el norte, Sonora, donde, hermano, había mucho calor. Dios nos dio una profecía aquí a nosotros que esos eventos, el tremendo calor, era juicio que Dios enviaba a este país por su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces ahí lo tenemos. Bendito sea el Señor. Pero Dios, en medio de ese juicio que Dios iba a enviar a Israel, Dios tuvo cuidado de su profeta Elías. Mientras el juicio azota la tierra, Dios tiene cuidado de los suyos. Como esto que pasó del COVID-19, de lo cual ya pasó. Espérense a lo que viene más adelante, hermanos. Amén, amén, amén. Es un juicio de Dios al mundo, al que no cree, al inconverso y pecador. Sí, pero los que son de Dios, como Elías, hermano, Dios los cuidará. Dios cuidará de ellos. Las enfermedades que Dios envía al mundo no los puede tocar a ellos. Amén. Y si los toca, hermano, es porque algo está sucediendo allí con eso. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, primero, Dios lo envía al arroyo de Cherib. Se seca el arroyo. ¿Quién sabe cuántos días estuvo Elías sin agua? Pero allí estaba. Dios me dijo que aquí me quedaré. Pues aquí me quedo. Estoy sin agua, pero aquí me quedo. A la joya tenía los labios todos secos. No corrió. No corrió. Allí se quedó. Amén. Amén. Ya después Dios lo mira y dice: levántate. Ahora sí, vete a Sarepta. Allí hay una viuda. Yo le he dicho que te sustente. Amén. Aleluya. Amén. Entonces Dios manda a su profeta Elías a una viuda, la viuda de Sarepta. Ya saben la historia de la viuda, ¿no? Que la viuda de Sarepta, pues había sequía, no tenía nada más que tantito aceite, tantita harina en una vasija y poquito aceite en una botija. Y dijo Elías: así dice Dios, hazme a mí una torta para comer. Y dijo la mujer: yo sé que tú eres de Dios, lo sé, pero mira, tengo este poquito de harina y este poquito de aceite. Humilde la viuda, era una creyente, hermano, israelita. Le digo: yo pensaba hacerlo ahorita esta mañana, hacer una pequeña torta de harina, comerla yo y mi hijo, y de ahí morir, porque ya no tenemos nada que comer. Y entonces viene el Espíritu de Dios sobre Elías y le dice: así dice Dios, viuda, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Prepárame una torta y dámela a mí para comer. Y después prepara una para ti y prepara una para tu hijo, porque así dice el Señor: la harina no va a escasear y el aceite no va a disminuir hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Hermano,
viuda lo creyó, dijo, amén, amén, allá se va. Y ella vio el puñito de harina y los chorritos de aceite. Amén. Vació la harina, vació el aceite, se hasta le hizo así a la botella y la puso por ahí la botella, y por ahí puso la tinaja de harina. Hermano, amasó, preparó, coció. Hermano, ya después de que coció, bendito sea el Señor. Ya después de que, pásame el otro micrófono. Ya después de que coció, la sacó, se la lleva a Elías, el profeta. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Amén. Así como lo había dicho la palabra de Dios. Amén. Ten, Elías, aquí está. Yo creo lo que dijiste. Amén. Ve ahora, ve a hacer para ti, para tu hijo. Y ella pudo haber pensado, pero vacié la tinaja y vacié el aceite, pero en tu palabra voy. Yo lo creo. Amén. Voy. Cuando llega a la mesa, le hace así a la tinaja y cae la harina otra vez. La hace así y cae aceite otra vez. No razonó. Se puso ahí, hermano, a hacer. Preparó. Le dio a su hijo. Más otra para ti. Volvió a hacer y vuelve a caer harina. Y vuelve a caer aceite. Y así lo hizo durante 3 años. La harina no escaseó, hermano. Ni el aceite, Dios la multiplicaba cada vez. Amén. Este evangelio es para puros locos. Yo soy de esos locos. Bendito sea el Señor. ¿Quién sabe qué les pasó a esto, hermanos? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sí se oye? Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues a esa viuda Dios mandó a Elías, la viuda de Sarepta. Después, hermano, de eso, entonces Dios lo lleva al monte, a un árbol, al enebro. Bendito sea el Señor. Al enebro, un árbol de enebro, y allí en ese árbol, hermano, Dios alimentaba a Elías, pero ahora bajaban ángeles. Mismos ángeles bajaban, hermano, para alimentar a Elías. Vamos a leerlo. Es Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 hasta el 7. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro. Amén. Es Primera de Reyes 19:4. Bendito sea el Señor. Y deseando morirse, Elías dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te espera. Levantóse pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Amén. Dios alimentaba a su profeta en 3 etapas. Primero, en el arroyo de Cherib. Era alimento de Dios, hermano, que Dios mismo preparaba. Después se secó el arroyo, lo mandó a la viuda de Sarepta. La harina era creada por Dios mismo, y el aceite, aleluya, para alimentar a su profeta, mientras el juicio de Dios caía en Israel. Y tercero, en el enebro, un ángel de la dimensión celeste bajaba, tocaba a Elías: despiértate,
levántate y come. El ángel ya le había puesto ahí en las brasas una torta cocida. Elías comió y se durmió. Aleluya. Segunda vez, levántate Elías, come. Se despertó Elías, lo despertaba el ángel. Él veía el ángel. Levántate y come. Comió la segunda vez y de esa comida 40 días y 40 noches Elías tuvo fuerza para caminar por el desierto hasta el monte de Oreb. No era alimento natural, no era alimento normal, era algo especial de parte de Dios. Hermanos, de eso se trata el mensaje alimento espiritual en su debido tiempo. Hoy hay un alimento de Dios para la novia de Cristo, para la iglesia de Dios. No es un alimento preparado por hombres. Es un pan, hermano, con elementos creados por Dios. Hermano, preparado por Dios mismo para dárselo a comer a la novia, a la iglesia de Dios. Su Elías de este tiempo es algo sobrenatural que vino en 3 etapas. Por eso, la una es mi límite. Vigilen y díganme, la una es mi límite. Por eso, hermano, por eso el profeta William Branham solo leyó del verso 1 al verso 17 y no leyó más. ¿Por qué? Porque a él le tocaba la primera etapa, hermano, hasta el arroyo del Cherif. Él tipificó, hermano, en su día lo que estaba pasando con Elías. Acá lo tipificó con el actual gobierno cuando él vivía. Era John F. Kennedy, el presidente, primer presidente católico de los Estados Unidos de Norteamérica, por el cual los Estados Unidos de América vendió su primogenitura y fue desechada por Dios la nación entera de Norteamérica. Amén. Eso fue cuando por el voto de la mujer en 1961, hermano, eligieron un hombre joven y guapo llamado John F. Kennedy. Y lo establecieron como presidente. Cuando esa nación, sus raíces eran protestantes. George Washington, Abraham Lincoln, eran hombres de fe, hombres de Dios. Los que fundamentaron la nación norteamericana eran protestantes. Eran metodistas. Amén. Y así hasta 1961, cuando llegó el primer presidente católico, John F. Kennedy. Allí, hermano, entonces Dios rechazó a la nación norteamericana porque rechazaron el mensaje del séptimo ángel en 1961 hasta el 63. Y entonces, hermano, fue cuando entonces Dios dejó de mirar la nación norteamericana y comenzó a mirar las naciones alrededor de la nación norteamericana. Entre ellas, México. México. En estos años, el mensaje de la hora no había llegado a México. No había llegado a México todavía. El profeta visitó México en 1956. Hermano, y tuvo una campaña ahí en la Ciudad de México. Amén. Donde él narra, donde él ve al anciano que no traía zapatos. Donde también narra aquella mujercita que su bebé murió en la mañana. Y ella luchó con los ujieres, los burló y se fue hasta el frente. Y ese bebé resucitó allí en la oración del séptimo ángel. Todos estos milagros sucedieron aquí en la Ciudad de México. El general, ¿cómo se llamaba? Estrada, de aquellos años de 1956, que era el general de aquí del gobierno mexicano. Luis Echeverría era el presidente de aquí de México. Le dieron el apoyo a la campaña de William Branham aquí en México.
Amén. Hicieron un comité evangelístico y Dios visitó por primera vez, hermano, a través del séptimo ángel, la nación mexicana y vieron el poder de Dios. Cuando el profeta regresa a los Estados Unidos, él dijo: Dios, ese pueblo es un pueblo sencillo, humilde, y Dios ama a ese pueblo. Amén. Pero no era el tiempo de México, era el tiempo de los Estados Unidos de América, porque estaba Elías. Amén. Frente a la nación y Acab en el gobierno. Y hermano, no hubo otra cosa más que juicio. Después de que él predicó alimento espiritual a su debido tiempo, 5 meses después Dios se lo lleva de la tierra. Porque Dios rechazó Norteamérica. Así es. Amén. Amén. Después de eso venía el tiempo para nuestro país, México. Por el mensaje del séptimo ángel. Amén. Fue cuando hombres de Dios, hermano, comenzaron a venir a se interesaron en la nación de México, comenzaron a hacer los folletos y a enviarlos. No era lo correcto, no era lo adecuado, pero lo hicieron. Hicieron lo que pudieron y el mensaje llegó a nuestras manos en los años de 1970 en adelante. Hombres como Juan Chacón, como Jerry Amalón, ya parece que ya está con el Señor, es precioso hermano, un hermano altote así, grande. Hermano, hombres como ellos, del sur del continente americano, hombres como Oscar Galdona, precioso siervo de Dios, ya está con el Señor, el cual fue bautizado por el hermano Perry Green, porque lo mandó el hermano Branham. Amén. Él ya tenía el mensaje en Venezuela. México no lo tenía. Vinieron a México, compartieron el mensaje, y una de las primeras iglesias de aquí de México, la que está en la colonia Náhuatl, en el centro de la Ciudad de México, que hoy es una iglesia todavía, hermano, fue de las primeras iglesias que recibieron el mensaje en la Ciudad de México. Allí yo también fui bautizado en esa iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios rechazó los Estados Unidos de Norteamérica, hermano, porque Él le daba en el arroyo de Cherib el alimento de los cuervos a Elías. Pero aún vienen 2 etapas más. Hermano, ¿cuáles son esas 2 etapas más? Que ahora, hermano, Dios tiene que estar trayendo alimento. La viuda representa a la iglesia, dijo el hermano Adrián allá en Monterrey. Viuda como un tipo, dijo, porque se fue el ángel mensajero y la iglesia quedó viuda del mensajero. Por eso ahora es la viuda la que alimentaba, hermano, al pueblo. Cuando llegaron todos los folletos, a la viuda llegaron los folletos, y uno tras otro, y las ciudades de la iglesia, el conductor de doctrina, y todos llegaron los folletos. El alimento del que venía para la viuda. No escasearía, es válido, amén, pero ya pasó, este tiempo ya pasó. Hoy viene una tercera etapa, amados hermanos. La tercera etapa, cuando Elías se pone debajo del enebro, se quería morir Elías, porque él veía que nadie creía su mensaje. Nadie cree este mensaje, nadie cree a Dios, nadie cree a ti, Señor. Todos están en dogmas y enredados, Señor. Y entonces baja el ángel sobrenatural. Ya no vinieron cuervos, ya no vino una viuda, ahora un ángel celeste baja, hermano, y le toca el hombro. Elías, despiértate. Sí, amén. Y ese ángel trae una preparación de una torta, de una masa, un pan de los hijos de Dios. Aleluya. Hecha sobrenaturalmente. Elías, con un fuego sobrenatural, Elías, levántate y come. Amén. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo el día de hoy. Hoy tiene que haber una operación sobrenatural de parte de Dios.
Amén. Que va a tomar la misma harina que traían los cuervos. Es de la misma harina. La misma harina que Dios creaba en la tinaja de la viuda de Sarepta. Sí, amén. La misma harina, hermano, que los ángeles traerán preparada para que Elías se alimente Amén. Amén. hoy. Sí. Amén. ¿Qué es esa harina? La palabra de vida eterna, el mensaje de esta hora. Que comenzó con Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, el mensaje de la hora. Hoy la iglesia de Dios tiene que estar alimentándose en el secreto con este alimento sobrenatural de Dios, la palabra. Sí, amén. Ya me pasé 3 minutos. Pónganse de pie, hermanos. Dios les bendiga.